Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Historia se escribe con H. Este va a ser el segundo episodio del tema 1, por tanto vamos a ver el punto número 2, el origen del ser humano, que posiblemente es el punto más importante de todos los que vamos a ver, puesto que vamos a estudiar los antepasados que tenemos, todos nuestros antepasados, aquellos que surgieron hace millones de años hasta prácticamente nosotros. Y vamos a estudiar la evolución del ser humano, en un proceso que se conoce, atención con esta definición, proceso de hominización. Así que vamos a empezar viendo el PowerPoint. ¡Yahoo! Para que lo veáis mejor, ¿dónde nos encontramos? Aquí tenemos lo de siempre, pues es el índice. Y en este caso vamos a ver el punto número 2, como bien aparece aquí, el origen y evolución del ser humano. Bueno, ¿en cuántas partes se va a dividir este punto número 2? Pues aquí la tenéis, el punto 2.1, en el que estudiaremos el problema del origen del ser humano, ya que no siempre ha sido tan clara la ciencia con respecto a quiénes somos y de dónde venimos. El punto 2.2, en el que estudiaremos las diferencias entre los homínidos, es decir, nosotros, y los simios, nuestros primos, se puede decir. Y el punto 2.3, ahora sí que es el importante, es el que vamos a dedicarle más tiempo, es el de la evolución del ser humano, en el que estudiaremos justamente la aparición de los primeros seres humanos hasta nosotros, que somos los últimos de esta cadena evolutiva. Bueno, pues entonces empezamos con el problema del origen del ser humano. Los científicos siempre se han interesado si siempre el ser humano ha sido como nosotros nos vemos hoy en día frente al espejo. Y de hecho, hasta hace poquito tiempo, hasta hace un siglo, todos los científicos pensaban que los seres humanos de hace 1 millón de años o de 3 millones de años eran exactamente iguales que nosotros. Pues con 2 orejas exactamente iguales que las nuestras, con el pelo igual que tenemos ahora, con los ojos igual, con las manos igual, exactamente igual. Eso es lo que la gente pensaba, repito, hace un siglo del ser humano, del origen. Sin embargo, llegó un científico que lo cambió absolutamente todo, que es el que aparece aquí. Este señor que aparece aquí se llama Charles Darwin, porque Charles Darwin cambió la forma de pensar sobre cómo era el ser humano del pasado, a través de una teoría que se llama la teoría de la evolución, como aparece aquí en el cartelito que lleva este dibujillo, ¿verdad? Según Charles Darwin, los seres humanos procedemos de unos primates muy antiguos que, debido a un proceso que se llama evolución, evolucionaron hasta alcanzar el aspecto, la forma física que tenemos en la actualidad. Pero que ni mucho menos los primeros seres humanos tenían el aspecto físico actual, sino que más bien se parecían, aunque no lo eran, se parecían más bien a los monos. Repito, pero no eran monos, sí que tenían un parecido físico con ellos. Por tanto, los seres humanos procedemos de los llamados primates, y los primates evolucionaron a 2 tipos de especies. A los simios, que es lo que vemos aquí, por ejemplo, un simio puede ser pues los típicos monos que conocemos, el orangután, el chimpancé, etcétera. Son todos simios, son todos, entre comillas, monos. Pero repito, nosotros no somos monos, procedemos de una especie llamada primate, pero los monos no somos nosotros, son algo así como nuestros primos evolutivos, ya que junto con los simios aparecieron también los homínidos, es decir, nosotros. Y fijaos que aunque existen similitudes importantes entre los simios y los homínidos, también hay diferencias físicas bastante evidentes. Entre otras, el pelillo, ¿verdad? Porque ellos tienen demasiado y aquí algunos nos estamos quedando un poco calvos. Bien, ese proceso evolutivo que siguieron los primeros seres humanos desde el pasado más remoto hasta la actualidad, como estamos viendo aquí, los primeros homínidos se parecían mucho a los simios, aunque no eran simios, y fueron evolucionando poco a poco hasta alcanzar la forma física que vemos aquí a la derecha, que es un ser humano normal y corriente. Pues ese proceso de hominización, y tenéis que quedaros muy bien con este concepto, porque es un concepto importantísimo. Bien, ya hemos estudiado el problema del origen del ser humano y hemos descubierto que los seres humanos no siempre fueron iguales. Al principio se parecían mucho a los monos, aunque no eran monos, y posteriormente sí que llegaron a alcanzar un aspecto físico como el que tenemos hoy en día. Por eso justamente el punto 2.2 hablaba sobre eso, sobre las diferencias entre los homínidos, nosotros, y los simios, que son nuestros primos evolutivos que proceden de la misma especie llamada primate. Bien, ¿qué diferencias hay entre los homínidos y los simios? Pues obviamente existen 3 importantes diferencias entre los homínidos y los simios. Bien,
La primera diferencia es el modo de caminar, que en este caso tenemos un modo de caminar bípedo. Eso significa que nosotros andamos sobre nuestras dos piernas. Los simios sí que pueden andar de forma bípeda de vez en cuando, pero la diferencia es que los seres humanos, los homínidos, caminamos de forma bípeda al 100% del tiempo. Sin embargo, los simios no, solamente lo hacen durante un corto periodo de tiempo. La segunda diferencia, y que es fundamental, es nuestra mano. Nuestra mano es una diferencia importantísima con respecto a los simios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una cosa que se llama pulgar oponible. Todo el mundo con el pulgar así. Correcto, pulgar oponible. Nuestro pulgar está opuesto al resto de dedos de la mano. ¿What? Y diréis, ¿y eso es importante? ¿Los simios tienen eso? Obviamente no. Y nosotros sí. ¿Y qué diferencia o qué ventaja tenemos con respecto a los simios teniendo este pulgar oponible? Pues aquí lo veis. Puesto que gracias a nuestro pulgar oponible, no solamente podemos coger cosas con cierta fuerza, como puede ser una lanza, como puede ser una roca, sino que también tenemos capacidad para poder coger y agarrar cualquier tipo de objeto con una cierta precisión. Voy a poner un ejemplo para que sea muy, muy sencillo. Un homínido, al tener el pulgar oponible, puede coger un lápiz de forma tan sumamente precisa que incluso puede con ese lápiz escribir en una hoja y tener caligrafía. O por ejemplo, gracias a un pulgar oponible, un médico puede coger un bisturí y hacer una operación con un grado de precisión increíble. Sin embargo, un simio que no posee esa característica física que es fundamental, no puede coger con tanta precisión un objeto como sí ocurre con el ser humano. Y en último lugar, la última gran diferencia tiene que ver con el cráneo, ya que los simios poseen un cráneo bastante pequeño, por tanto contiene un cerebro también bastante pequeño. Sin embargo, en el caso de los homínidos, con el proceso de evolución, o también llamado proceso de hominización, el cráneo de los homínidos empezó a crecer mucho más, hasta alcanzar la cabeza y el cabezón que tenemos aquí todo el mundo. Por tanto, una cabeza más grande incluye un cerebro más grande, por tanto somos más inteligentes que los simios. Bien, pues ya hemos estudiado los dos primeros puntos. Fijaos qué rápido, fijaos qué fácil. El problema del origen del ser humano, ya hemos conocido que no siempre hemos pensado que éramos iguales a lo que somos actualmente. Las diferencias entre los homínidos y los simios, que son bastante evidentes, y vamos a pasar ahora al punto 2.3, que es sin duda el punto más importante, que se llama la evolución del ser humano. Y en este punto vamos a ver el proceso de hominización. Bien, ¿dónde comenzó el proceso de hominización en el mundo? Bueno, como bien sabéis, el mundo se encuentra dividido en un montón de continentes: América, África, Europa, Asia, Oceanía, etc. Bien, pues el continente en el que surgió el proceso de hominización fue el continente africano. Sí, chicos, todos aquí presentes, vivamos en América, vivamos en Asia o vivamos en Europa, todos tenemos un origen africano, absolutamente todos. Si vemos el mapa de África, la región exactamente en la que ocurrió el proceso de hominización fue aquí, en un valle que se conoce como Valle del Rif. En este Valle del Rif, como estáis viendo, voy a acercarlo, se encuentran y hay un conjunto de pequeños lagos. ¿Por qué se produjeron estos lagos? Pues estos lagos se produjeron debido a un terremoto gigantesco que ocurrió hace 4,4 millones de años. En ese terremoto gigantesco, el Valle del Rif se partió en dos partes. En una parte se mantuvo el tipo de vegetación que existía antes del terremoto, que era un tipo de vegetación basada en la selva, basada en la jungla, con árboles muy altos, y por tanto los simios, o mejor dicho, los primates que allí vivían, podían seguir viviendo a la forma que vivían en ese momento, yendo de árbol en árbol, a través de las lianas o saltando de árbol en árbol, ya que los árboles se encontraban muy juntos unos con otros. Sin embargo, en la otra parte, no olvidéis que se partió en dos partes el Valle del Rif, en la otra parte de la grieta, la vegetación se modificó y ya no existía ese tipo de vegetación basada en selva, sino que hubo un tipo de vegetación llamada sabana. Esta vegetación de sabana tiene mucho menos árboles
Y entre árbol y árbol hay una zona con hierba alta. Por tanto, los primates que allí vivían no podían vivir de la forma que vivían en la selva. Tuvieron que modificar su forma de vivir, ya que no podían saltar de árbol en árbol, sino que ahora, para ir de un árbol a otro, tendrían que bajar al suelo, andar por una zona con hierba bastante alta. Por tanto, llegó un momento en el que estos primates tuvieron que andar de forma bípeda. Por una razón muy sencilla, porque necesitaban ver si algún depredador, por ejemplo, un tigre, podía estar intentando cazarle. De esa manera comenzaría el proceso de hominización, un proceso que duraría millones de años hasta alcanzar la forma que tenemos actualmente. El primer ser humano, el primer homínido que apareció, o uno de los primeros, es el que tenemos aquí, Australopithecus, que como estáis viendo en el dibujito, se parece bastante a un mono tradicional, aunque repito, no lo era, porque el Australopithecus fue de los primeros homínidos. Bien, el Australopithecus, que es el que tenemos aquí, tiene las siguientes características. En primer lugar, como ya he comentado antes, andaba de forma bípeda. No olvidéis que los Australopithecus tenían que ir de árbol en árbol en un ambiente de sabana, no de selva, y por tanto cruzar zonas de hierba bastante alta. Y eso era muy peligroso porque podía haber depredadores que podían cazarle. Además, este homínido fue el primero en utilizar instrumentos, herramientas. ¿De qué estaban hechas esas herramientas? Pues estaban hechas simplemente de piedra. Una simple piedra podía servir, por ejemplo, para machacar algún fruto para comérselo, o para tirárselo a un depredador en caso de que quisiera cazarlo. Sin embargo, esas herramientas nunca se transformaban, jamás se transformaban, sino que simplemente se utilizaban y se dejaban en el suelo como si fuese, entre comillas, basura. Y el lugar donde vivía, aunque ya lo sabéis, fue en el Valle del Rift, concretamente en el sur de África. Después de Australopithecus nos encontramos con el que se considera de verdad el primer ser humano, el primer homínido considerado ser humano, llamado Homo habilis. Homo habilis también vivió en África, por tanto, al igual que Australopithecus, pero con una diferencia fundamental, y lo estáis viendo aquí en la fotografía del PowerPoint, y es que además de ser el primer ser humano considerado así, utilizaba herramientas que modificaba. Eso significa que las piedras que cogía del suelo no las utilizaba simplemente y las dejaba otra vez como basura, sino que cogía esas piedras y las chocaba con otras para crear las primeras herramientas modificadas. Tiene una mente cada vez más despierta. Intenta entender. La piedra corta la piedra. La piedra cortada corta la mano. La piedra cortada corta la mano. Si corta la mano, la piedra cortada puede cortar otras cosas. Ya que chocando dos piedras podían conseguir en una piedra algo de filo que podían utilizar para cazar animales, por ejemplo, para cazar jabalíes o animales pequeñitos para poder comerlos. Eso le va a venir genial a Homo habilis porque le va a permitir comer carne y la carne posee proteínas. Y las proteínas son buenas para el desarrollo craneal, para el desarrollo del cerebro humano. El siguiente fue Homo erectus. Y Homo erectus fue el primero en descubrir el fuego y las cualidades que tenía el fuego. Antes de Homo erectus, el fuego se veía como algo que no entendían, no llegaban a comprender. Sin embargo, Homo erectus fue el primero en descubrir que el fuego podía tener algún tipo de utilidad. 3 utilidades básicas. El fuego servía para calentarse. No olvidéis que en la prehistoria los seres humanos, los primeros seres humanos, no vivían en casas, vivían en cuevas. Por tanto, las cuevas eran muy frías, especialmente en invierno, ¿verdad? Pues gracias a este fuego podían calentarse y vivir de forma más cómoda, si se puede llamar así, en estas cuevas. Al mismo tiempo, el fuego también servía para poder ahuyentar a los animales que querían cazar a los Homo erectus. En tercer lugar, Homo erectus va a empezar a utilizar el fuego ¿para qué? Para cocinar la carne de los animales que cazaban. ¿Y eso por qué lo hacían?
Pues muy sencillo, porque la carne cocinada es mucho más fácil de digerir que la carne que no está cocinada. Además, Homo erectus fue el primer ser humano, homínido, en salir del continente africano. De hecho, va a ser el primero que va a empezar a colonizar varios continentes, como por ejemplo el continente asiático o también el continente europeo. Vamos, que Homo erectus estaba hecho un viajero increíble. El siguiente paso en la escala evolutiva del proceso de hominización es el Homo neandertal, que es ese tío que vemos aquí, que es un 4x4, un armario empotrado, ¿verdad? Bueno, pues este tío, este Homo neandertal, fue un homínido que vivió en una época bastante dura. Concretamente vivió, fijaos, en el continente europeo. Por eso Homo neandertal es considerado por muchos como el primer europeo, el primer homínido 100% europeo. Sin embargo, el pobre vivió en una época bastante chunga, ya que vivió en una época glaciar, en la que hacía muchísimo frío. Por tanto, las condiciones de temperatura le va a obligar a Homo neandertal vivir especialmente en zonas refugiadas, como por ejemplo pueden ser en cuevas, y además vestirse con pieles de los animales que cazaban. Por tanto, la imagen de Homo neandertal para vosotros sería el típico hombre de las cavernas, cazador, con pieles, viviendo en cuevas. El tío era un auténtico superviviente. Como he dicho antes, vivió en cuevas con pieles animales, que es la característica que ya he comentado. Y además, y esto es muy interesante, este primer europeo, que fue Homo neandertal, fue el primero que se tiene constancia que realizó enterramientos, como por ejemplo esta representación que podemos ver aquí. Homo neandertal es muy posible que fuese el primer homínido en tener creencias de un más allá, o posiblemente tener creencias de la existencia de algún tipo de divinidad. En pocas palabras, en tener una primera religión. Y por último nos encontramos con nuestro antepasado directo, prácticamente nosotros ya, que somos Homo sapiens. Estos Homo sapiens nacieron en África, por tanto Neandertal sí que nació en Europa, pero nosotros, el Homo sapiens, nuestra especie, nació en África, pero se llegó a extender por todo el planeta Tierra. Al mismo tiempo, cuando llegó a Europa, Homo sapiens se encontró que ya había un homínido viviendo allí, que era el Homo neandertal. Pues resulta, y esto es interesante, que algunos científicos, algunos especialistas creen que hubo una competición de supervivencia entre los Homo sapiens y Homo neandertales para averiguar, para decidir quién se iba a hacer con el control del continente europeo y por tanto convertirse en el homínido predominante en el planeta. En esa competencia, Homo sapiens tenía una ventaja sobre Homo neandertal, y es que Homo sapiens era más inteligente, o por lo menos eso piensan los científicos. Esa inteligencia les permitió cazar, les permitió quitarle caza a esos neandertales que poco a poco se fueron extinguiendo hasta prácticamente desaparecer. No obstante, algunos científicos creen que Homo neandertal se llegó a fusionar con Homo sapiens en algunos casos, es decir, que tuvieron hijos comunes. La última, pero grandísima característica de Homo sapiens es que fue el primer homínido en desarrollar arte. Arte como por ejemplo el que vemos en esta imagen de aquí, en la llamada Cueva de Altamira, que se encuentra en Burgos. Estas imágenes de la Cueva de Altamira indican, por tanto, que Homo sapiens era un completo artista, sabía representar perfectamente la realidad que les rodeaba. Además, para acabar, quisiera hacer con vosotros una pequeña reflexión. Muchas veces, nosotros, el hombre moderno que vivimos actualmente en un planeta, pues que hay tecnología por todos sitios, hay transportes súper veloces, es decir, vivimos en una época pues realmente muy avanzada. Hemos llegado a la Luna, estamos viajando incluso casi a otros planetas. Nos encontramos, por tanto, en una época en la que podemos pensar que cualquier ser humano que vino antes, Homo habilis, Homo erectus, Neandertal, era primitivo, era como muy anticuado, y eso no es cierto. Muchas veces los seres humanos tendemos siempre a menospreciar a los que vinieron antes, y pensando que eran pues mucho inferiores a nosotros, y eso no es verdad. Homo neandertal en su época fue sin duda el ser humano más avanzado del planeta, y llegó a conseguir grandes cosas, y llegó a conseguir grandes hitos, como por ejemplo el desarrollo de una primera y primitiva religión. Homo habilis llegó a realizar la primera tecnología de toda la historia. No fueron móviles,
fueron piedras que se chocaban unas contra otras para conseguir filo para cazar. Eso ningún otro animal, ni ningún otro ser del planeta Tierra lo había conseguido antes que Homo habilis. Fue por tanto el primero, fue por tanto una persona que estaba a la vanguardia de la tecnología en su momento. Aunque fuese hace millones de años, pero lo estaba. Eso era tecnología punta. Homo erectus fue lo suficientemente inteligente como para poder utilizar el fuego, que era un elemento que a los animales le daba miedo, pues Homo erectus lo utilizó a su favor, para cocinar, para ahuyentar a los animales que querían comérselo, o para calentarse en las cuevas. No os equivoquéis, chicos, los primeros seres humanos eran gente muy avanzada en su época, obviamente. No podemos compararlos con los seres humanos actuales, en los que hemos alcanzado grandes hitos y grandes avances, pero ellos también consiguieron grandes avances. Esto lo hemos heredado de nosotros, lo hemos heredado de ellos, y sin ellos jamás tendríamos lo que tenemos hoy en día. Así que tenemos que empezar a valorarles por lo que hicieron y por lo que fueron. Bueno, con esta pequeña reflexión, vamos a acabar el vídeo de hoy. En el siguiente vídeo veremos el Paleolítico, que es la primera fase de la prehistoria, en el que estudiaremos cómo vivían estos seres humanos que hemos estudiado en este vídeo en esa etapa. Sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Portaos bien, sed buenos y usad la mascarilla. ¡Hasta luego!